El restaurante La Belmont era uno de los más exclusivos de la ciudad. Un refugio para millonarios, celebridades y empresarios que deseaban cenar en un ambiente de pura sofisticación. El aroma de trufas frescas y vino caro flotaba en el aire, mientras los camareros, impecablemente vestidos, se deslizaban entre las mesas de madera pulida. En la entrada, un hombre cruzó las puertas dobles. Su paso era lento, sin prisa. Llevaba una camisa polo simple, unos vaqueros y zapatos gastados. Ninguna prenda de ropa indicaba que él perteneciera a ese lugar. Se detuvo cerca de la recepción. Sus ojos recorrieron el salón, absorbiendo los detalles, como si analizara algo mucho más allá de la lujosa decoración. Detrás del mostrador, Rachel, la camarera más solicitada del restaurante, percibió su presencia inmediatamente. Su mirada recorrió la ropa del hombre, y en pocos segundos ya había emitido su juicio. Definitivamente, él no pertenecía allí. Rachel sonrió, pero su sonrisa era entrenada, pulida, sin calor genuino. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó ella. El hombre levantó la mirada hacia ella. Sus ojos eran serenos, pero afilados. «Tengo una reserva para esta noche», respondió. Rachel contuvo un suspiro. Su instinto le decía que era imposible. Personas como él no reservaban mesas en la Belmont. Inclinó ligeramente la cabeza y preguntó, aún manteniendo la sonrisa profesional. «¿El nombre de la reserva, por favor?» «Clint Eastwood», respondió él, con calma. Rachel parpadeó. El nombre no significaba nada para ella, pero por alguna razón, la forma calmada en que lo dijo hizo que dudara por un segundo. Recuperó rápidamente la compostura. «Un momento, señor. Voy a comprobarlo», dijo, pero en lugar de revisar en el sistema, Rachel dio media vuelta y caminó hacia el mostrador de recepción, donde Miguel, uno de los camareros, organizaba pedidos. Miguel notó su expresión y levantó una ceja. «¿Problemas?». Rachel rió suavemente. «Un cliente perdido. Apuesto a que se ha equivocado de lugar». Miguel miró discretamente al hombre. Algo en él llamó su atención. A diferencia de la mayoría de los clientes, que generalmente miraban los platos o a los otros millonarios a su alrededor, él parecía estar observando a los empleados. Rachel tecleó algo en el ordenador, sin mirar siquiera la lista de reservas, y negó con la cabeza, como imaginaba. «No hay ninguna reserva a nombre de Clint Eastwood», dijo. Se giró, ajustó su uniforme y caminó de vuelta hacia Clint. «Señor, lo siento mucho, pero no encontramos ninguna reserva a su nombre. Nuestro restaurante está completamente lleno esta noche». Clint no mostró sorpresa. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estudiara a la camarera frente a él. «¿Está segura?». Rachel contuvo el impulso de poner los ojos en blanco. «Absolutamente, señor. Pero tal vez pueda recomendarle un lugar más accesible para cenar esta vez». Clint sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Y así fue como, sin saberlo, Rachel cometió el mayor error de su carrera. El restaurante seguía su ritmo impecable. Los clientes sonreían, brindaban con copas de cristal y disfrutaban de platos refinados servidos con perfección. Pero en la recepción, la atmósfera era completamente diferente. Rachel seguía frente a Clint, esperando que simplemente aceptara la negativa y se fuera. Pero él no se fue. Solo la observaba con esa mirada tranquila, pero atenta. Rachel, incómoda con el silencio, miró de reojo a Thomas, el gerente del restaurante, que estaba en el mostrador al fondo. Thomas tenía años de experiencia y percibía detalles que otros ignoraban. En ese momento, algo en Clint llamó su atención. La postura. Había algo en la forma en que mantenía la espalda recta, la manera en que sus manos estaban relajadas en los bolsillos, como si nada de eso lo afectara. No parecía ofendido ni sorprendido. Parecía curioso. Rachel siguió sin darse cuenta de nada de eso. Solo quería que él se fuera. «Señor, realmente siento mucho el inconveniente».
Estoy segura de que hay otros establecimientos más adecuados para usted. Miguel, que observaba la escena desde lejos, frunció el ceño. Algo le molestaba en la actitud de Rachel. Se acercó al ordenador de reservas y tecleó el nombre Clint Eastwood. Su corazón se detuvo por un momento. La reserva estaba allí. Miguel levantó la mirada, tratando de decidir qué hacer. Si decía algo, podría contrariar a Rachel y causar problemas. Pero si guardaba silencio, estaría dejando que se cometiera una injusticia. Mientras tanto, Thomas seguía observando. Su mirada alternaba entre Rachel y Clint. Entonces, decidió intervenir. Con pasos lentos, caminó hacia la recepción y se detuvo junto a Rachel. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, con voz calmada pero firme. Rachel enderezó la postura y forzó una sonrisa. Ningún problema, señor Thomas. El caballero aquí estaba solo equivocado sobre una reserva. Clint levantó la mirada hacia el gerente, pero no dijo nada. Thomas se giró hacia Miguel. ¿Podrías revisar el sistema para mí? Rachel se puso rígida. Miguel dudó por un momento, pero luego asintió, tecleando nuevamente en el ordenador. El silencio que siguió duró unos pocos segundos, pero pareció una eternidad para Rachel. Miguel entonces aclaró la garganta y habló con cautela. La reserva está aquí, señor. Mesa para 1 a las 20. El rostro de Rachel perdió algo de color. Thomas desvió la mirada hacia ella. ¿Revisaste el sistema antes de decir que no había reserva? Rachel parpadeó rápidamente, tratando de formular una respuesta. Yo pensé que era un error. Clint sonrió ligeramente, curioso. ¿Por qué pensaste eso? Rachel sintió un nudo apretarse en su estómago. Y fue allí, en ese momento, cuando todo comenzó a desmoronarse. Rachel sintió el corazón acelerado. Todos la miraban ahora. Clint seguía parado, sin mostrar enfado ni impaciencia. Solo esperaba. Pero el silencio decía más que cualquier palabra. Rachel abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Su rostro ardía. Quería escapar de esa situación lo más rápido posible. Entonces intentó una última jugada. Debió ser un error del sistema, dijo, lanzando una mirada rápida a Miguel, como si lo culpara por haber encontrado la reserva. Pero Thomas no se dejó engañar. Rachel, dijiste firmemente que revisaste el sistema. Rachel vaciló. ¿Yo? El gerente suspiró profundamente. ¿Puedes explicarme entonces por qué el nombre del señor Clint está aquí listado? Rachel tragó saliva. La verdad estaba delante de todos. Ni siquiera había mirado en el sistema. Simplemente había asumido, por su apariencia, que no podía tener una reserva allí. Miguel sintió una mezcla de indignación y vergüenza por ella. Siempre supo que Rachel era selectiva con los clientes, pero verla ser desenmascarada de esa manera era difícil de soportar. Algunas mesas cercanas ya cuchicheaban, y las miradas de los demás empleados también estaban atentas. Rachel respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación. Yo solo quería asegurarme de que los clientes correctos fueran acomodados, señor. Pero ese fue el peor argumento que pudo haber usado. Clint se rió suavemente, cruzando los brazos. ¿Qué exactamente me hace a mí el cliente incorrecto? Rachel se congeló. Su tono no era agresivo. No había ira en sus palabras, pero la forma en que lo preguntó la expuso completamente. Yo no quise decirlo de esa forma. Pero lo quisiste decir, continuó Clint, manteniendo la expresión serena. Me juzgaste en el momento en que entré por esa puerta. Rachel sintió las miradas a su alrededor. El peso de la vergüenza comenzaba a sofocarla. Miguel desvió la mirada, sintiendo pena. Thomas, por otro lado, mantenía la seriedad. Clint entonces suspiró, sacó el móvil del bolsillo y comenzó a teclear tranquilamente. Rachel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué está haciendo?, preguntó, con la voz levemente temblorosa. Clint terminó de teclear y llevó el teléfono a su oído. Buenas noches, dijo, con voz tranquila.
¿Podrías traerme los documentos? Sí, estoy en el restaurante. Los documentos. ¿Qué documentos? Thomas intercambió miradas con Miguel, sintiendo como una sospecha crecía dentro de él. Y entonces algo inesperado ocurrió. El teléfono de Thomas vibró en su bolsillo. Sacó el aparato, leyó el mensaje que acababa de recibir y se puso pálido de inmediato. Rachel notó el cambio en la expresión del gerente y sintió su pecho apretarse. ¿Qué pasa?, preguntó, inquieta. Thomas levantó lentamente la mirada hacia Clint. Y entonces lo entendió todo. Clint mantenía la misma sonrisa discreta. Creo que ahora sabes quién soy, ¿verdad? Rachel sintió que sus piernas flaqueaban. Antes de que pudiera preguntar algo, la puerta del restaurante se abrió, y un hombre de traje entró sosteniendo una carpeta de cuero negro. Fue en ese momento cuando la verdad salió a la luz. Todo el salón cayó en un silencio absoluto. Los cubiertos dejaron de hacer ruido contra los platos. Los camareros se quedaron inmóviles. Algunas cabezas empezaron a girar hacia el mostrador de recepción, dándose cuenta de que algo estaba pasando. Rachel sintió el aire volverse denso a su alrededor, pero aún no entendía completamente el motivo. El hombre de traje que había entrado caminó directamente hacia Clint y le entregó la carpeta de cuero negro, sin prisa. Clint abrió la carpeta, sacó unos papeles y los colocó sobre el mostrador, justo frente a Rachel. Ella parpadeó varias veces antes de mirar los documentos. Su mirada recorrió las primeras líneas, y su corazón se disparó. La Belmont, documentación de propiedad, leyó en voz baja, casi sin aliento. Rachel abrió los ojos como platos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esto no puede ser cierto, murmuró, casi sin voz. Clint se inclinó levemente hacia adelante, apoyando las manos en el mostrador. Sí, Rachel. Yo soy el dueño de este restaurante. El rostro de Rachel perdió todo color. Abrió y cerró la boca varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Miró a su alrededor, buscando algún tipo de respuesta, pero solo encontró rostros atentos y sorprendidos. Miguel seguía parado al lado, con la expresión oscilando entre el shock y el fascinado. Thomas, que ya había sospechado la verdad minutos antes, solo bajó la cabeza y soltó un largo suspiro. Rachel sintió su cuerpo arder. Sus manos temblaban levemente. Pero, esto es en serio. Su voz salió baja, casi inaudible. Clint cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija en ella. ¿Qué opinas tú? Ella volvió a mirar los documentos, como si esperara encontrar algún error, algo que demostrara que todo aquello no era más que un malentendido. Pero no había error alguno. Al final de la página, estaba un nombre firmado con firmeza, Clint Eastwood. Rachel sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todo el restaurante lo sabía ahora. Todos habían sido testigos de cómo la camarera despreciaba e intentaba echar al propio dueño del establecimiento. Clint observó su reacción por un momento antes de continuar. Interesante, ¿verdad? Cómo una prenda puede cambiar completamente la forma en que alguien es tratado. Rachel desvió la mirada, incapaz de mirarlo. Su rostro ardía, y la vergüenza la ahogaba. Clint no parecía irritado. No necesitaba alzar la voz ni mostrar enojo. Su calma hacía que todo fuera aún peor. Dime, Rachel, si yo hubiera entrado aquí usando un traje caro y un reloj reluciente, ¿me habrías tratado de la misma manera? Sintió un nudo apretar su garganta. Quería decir que sí. Quería afirmar que siempre trataba a todos los clientes por igual. Pero no podía. No después de lo que ocurrió. El silencio que siguió fue aplastante. Clint suspiró y se volvió hacia Thomas. Eres un buen gerente, Thomas. Pero ¿cuántas otras personas como yo ya han sido echadas antes siquiera de haber tenido la oportunidad de sentarse a la mesa? Thomas permaneció serio, sin responder. Clint entonces se giró hacia Miguel. Fuiste el único que me trató con respeto desde el principio. Miguel, aún atónito, solo asintió. Por último, Clint miró nuevamente a Rachel.
Ella seguía allí, inmóvil, como si estuviera atrapada dentro de su propia mente. Y entonces hizo la pregunta que definiría su destino. Ahora la cuestión es, ¿qué hacer contigo? Rachel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y supo en ese instante que nada sería como antes. El silencio parecía arrastrarse por interminables minutos. Rachel seguía inmóvil, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Sus manos estaban frías, y su corazón latía tan rápido que parecía resonar en sus oídos. Clint permaneció calmado, observándola sin prisa. Su expresión no mostraba ira, pero tampoco mostraba piedad. Rachel tragó saliva. Señor Eastwood, yo no sabía. ¿No sabías qué? Interrumpió Clint suavemente. Rachel parpadeó varias veces, intentando encontrar las palabras correctas. No sabía que usted era el dueño. Clint inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si lo hubiera sabido? Rachel se congeló. ¿Usted quiere decir, si hubiera sabido que usted era el dueño desde el principio, ¿me habrías tratado de forma diferente? Rachel se quedó sin respuesta. Clint suspiró y cruzó los brazos. El problema, Rachel, no es que me trataras mal porque no sabías quién era. El problema es que me trataste mal porque asumiste que no era nadie. El impacto de esas palabras fue como un golpe. Rachel bajó la cabeza. Por primera vez, no era solo la vergüenza la que la dominaba, sino la conciencia del error. Miguel, a su lado, observaba la escena en silencio. Nunca imaginó que vería a Rachel así, tan vulnerable, sin argumentos para defenderse. Thomas, que ya había visto muchas situaciones difíciles a lo largo de su carrera, sabía que Clint estaba manejando aquello magistralmente. El silencio continuó hasta que Clint respiró hondo y volvió a hablar. «Podrías simplemente despedirte ahora mismo», dijo sin emoción en su voz. Rachel sintió su pecho apretarse. ¿Despedirme? Sí. Pero eso sería demasiado fácil. Ella levantó la mirada, confundida. ¿Fácil? Clint asintió. Porque si te despidiera ahora, simplemente saldrías de aquí, buscarías otro empleo y seguirías con la misma mentalidad. Pero si realmente quieres cambiar, tendrás que aprender una lección valiosa. Rachel permaneció en silencio, esperando. Clint se dirigió a Thomas. ¿Cuántos años de experiencia tiene aquí? 3 años, respondió el gerente de inmediato. Clint miró a Rachel nuevamente. Entonces, en 3 años aprendiste a servir platos caros, a identificar vinos raros y a tratar con clientes influyentes. Pero olvidaste aprender la parte más importante de tu trabajo. Rachel seguía sin poder hablar. Clint señaló a Miguel. Por eso, a partir de ahora, Miguel será tu supervisor. Rachel abrió los ojos como platos. ¿Qué? Miguel también se sorprendió. ¿Yo? Señor Eastwood, ¿usted quiere que yo? Clint sonrió ligeramente. Sí. Tú entiendes algo que ella aún necesita aprender. Rachel miró a Miguel, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Usted quiere que aprenda de él? Exactamente. Rachel sintió como su dignidad se desplomaba aún más. Ella, que siempre se había considerado superior a Miguel, ahora tendría que aprender de él. Miró a Thomas, como si buscara una alternativa, pero él no dijo nada. Simplemente esperaba su respuesta. Rachel respiró hondo, luchando contra el orgullo. Finalmente tomó su decisión. Yo acepto. Miguel abrió los ojos por un momento, luego asintió lentamente. Clint cruzó los brazos y sonrió. Excelente elección. Los días pasaron, y el ambiente en la Belmont empezó a cambiar. Rachel, antes la camarera que elegía a sus clientes según su apariencia, ahora era una aprendiz silenciosa. Su postura ya no era arrogante, y su expresión no mostraba más superioridad. Por primera vez en mucho tiempo, escuchaba más de lo que hablaba. Miguel, aunque sorprendido por la situación, asumió la responsabilidad de enseñarle. No porque quisiera rebajarla, sino porque sabía que el respeto no se impone, se conquista. Le mostró a Rachel cómo tratar a cada cliente de la misma manera,
sin juicios. Como una simple sonrisa sincera podía cambiar completamente la experiencia de alguien. Como una mirada atenta y un tono educado valían más que cualquier traje caro. Al principio, Rachel tenía dificultades. Su orgullo aún luchaba dentro de ella. Pero con cada día, un pequeño pedazo de esa versión antigua de sí misma quedaba atrás. Comenzó a notar cosas que antes ignoraba, como Miguel siempre era llamado por su nombre por los clientes habituales, o como algunas personas regresaban al restaurante solo porque sabían que serían bien atendidas. Hasta que una semana después, Clint regresó al restaurante. Entró de la misma forma que la primera vez, vestido de manera sencilla, con pasos tranquilos y mirada observadora. Pero esta vez algo era diferente. Rachel, ahora de pie junto al mostrador, respiró profundamente antes de acercarse. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por determinación. Se detuvo frente a Clint y, con una pequeña sonrisa, dijo: «Buenas noches, señor Eastwood. Es un placer recibirlo nuevamente». Clint levantó la mirada hacia ella. Había algo nuevo en su postura. Más humildad, más comprensión. Sonrió levemente. «Veo que estás aprendiendo». Rachel asintió. «Aún me queda mucho por aprender, pero estoy intentándolo». Miguel, que observaba desde lejos, sonrió satisfecho. Sabía que esa era la mayor victoria que Rachel podría alcanzar. Clint tomó el menú y se acomodó en su mesa. El restaurante siguió con su flujo habitual. Los clientes conversaban, brindaban y disfrutaban de la noche. Pero en ese momento, algo había cambiado. Y Rachel sabía que, a partir de ahora, nunca volvería a juzgar a alguien por su apariencia, porque al final, la verdadera clase no está en la ropa que usamos, sino en la forma en que tratamos a los demás.